Médicos reportan nuevo síntoma asociado a la variante Omicron. Este 20 de enero 2022, un grupo de médicos en Reino Unido estarían reportando un nuevo síntoma asociado a la variante Omicron, la variante detectada el 26 de noviembre de 2021 como una variante de preocupación. ¿Cuál es este nuevo síntoma y qué repercusiones podría traer? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde este 20 de enero médicos de Reino Unido estarían declarando de que un nuevo síntoma estaría asociado a la infección por la variante de preocupación Omicron. Una situación importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante ir entendiendo que casi ya a 2 meses de que el mundo conociera a la quinta variante de preocupación, a la variante Omicron, se van reportando síntomas que se están asociando a esta variante. Los primeros síntomas reportados, sobre todo en Sudáfrica, habrían mencionado a la fatiga, al dolor muscular y sobre todo al dolor de garganta. Posteriormente, con la ola de contagios que registró Reino Unido, se agregaron síntomas como la sudoración nocturna y las erupciones cutáneas. En los recientes días se publicó que un síntoma asociado a la variante Omicron era el zumbido de oídos o tinnitus, y posteriormente también se habló sobre la caída de cabello, la cual era de manera difusa. Sin embargo, en una reciente publicación, este 20 de enero de 2022, los investigadores de Reino Unido estarían declarando un nuevo síntoma asociado a la variante Omicron. Esta publicación fue dada este 20 de enero de 2022 y se indicaría que variante Omicron detectan un nuevo síntoma de contagio a nivel de los ojos. ¿De qué se trata y cómo reconocerlo? Las investigaciones revelan que con casi ya 20 millones de contagios durante la última semana que ha registrado la variante Omicron, la variante identificada en Sudáfrica causa conmoción a nivel global. En este contexto se conoció un nuevo síntoma que formaría parte del cuadro clínico que puede anticipar un caso positivo. La mención lo habría dado sobre todo médicos oftalmólogos de Reino Unido, en donde tras la irrupción de la variante identificada en Sudáfrica, ha tomado en cuenta que la sintomatología podría anticipar el cuadro positivo para concentrarnos ahora en los ojos. Ello lo alertó un médico integrante de la Sociedad de Oftalmología Británica, Nina Aslam. El signo que podría ser un síntoma de Omicron sería la conjuntivitis, y es un punto muy importante a entender. La irritación a nivel de la mucosa de los ojos podría ser un síntoma asociado a la variante Omicron. Las manifestaciones de los ojos se sumaría a la calvicie nerviosa, que ha sido uno de los problemas también asociados a Omicron, así como la diarrea, lo cual pueden ser parte de la respuesta extraordinaria y sobre todo estaría identificado en pacientes infectados con SARS-CoV-2 con la variante Omicron. También conocida esta molestia como conjuntivitis, se trataría de la inflamación de la conjuntiva, una membrana delgada que recubre el interior de los párpados. Este síntoma hará que las personas no sospechen que sea Omicron, dado que no los llevará a un reposo absoluto. Sin embargo, se ha vuelto común entre quienes dan positivo para Omicron, indicó el médico especialista en oftalmología de Reino Unido. Es importante entender que los receptores celulares por los cuales las variantes del coronavirus ingresan al cuerpo están presentes en el ojo. El virus, ahora mutante, penetra en el cuerpo
engañando a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 para que de esta manera el virus pueda ingresar. Estos datos son preocupantes, dado que ya estaría indicando y confirmando que si los pacientes manifiestan síntomas oculares con la variante Omicron, los ojos también serían una puerta de ingreso para salir infectados por esta variante. Esta investigación es importante porque ya en Reino Unido, en la región donde se ha registrado una ola de contagios que al momento, ya terminando enero 2022, muestra una disminución marcada de los casos, es importante mencionar que el compromiso o la sintomatología ocular ha estado asociada a la variante Omicron. Ello significaría que la transmisión y la vía de ingreso ocular es un punto que no se debe descartar. Las manifestaciones que presenta el paciente infectado por la variante Omicron a nivel de los ojos van a asemejarse a una conjuntivitis, inflamación de la membrana delgada que cubre los párpados. Es importante entender que esta manifestación va a causar una irritación a este nivel, sin embargo, no es un síntoma de peligro. Pero persona que en el tiempo de pandemia presente conjuntivitis asociado a otros síntomas de resfriado, no se descarta que pueda ser una infección COVID-19 variante Omicron. Es importante ir entendiendo cómo el conjunto de síntomas se va reportando frente a esta variante. Ya se conocerían síntomas principales como fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. A ello se le ha asociado las erupciones cutáneas, la sudoración nocturna, el zumbido de oídos, la caída de cabello y ahora la irritación a nivel de las conjuntivas. Situaciones que podría manifestar un paciente infectado por Omicron. Conocer la sintomatología nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de manera oportuna y sobre todo tomar decisiones terapéuticas independiente de que el paciente tenga resultado negativo para COVID-19. Es importante entender que el mundo conoce a esta variante no más de 2 meses. Hemos visto que los datos indicarían que causaría menos daño pulmonar, pero estamos viendo nosotros incremento de contagios y sobre todo incremento de hospitalizaciones. El daño colateral que ocasiona la variante Omicron sería la situación que más peligro causa esta variante, dado que se está viendo que reduce el número de personal sanitario, está colapsando hospitales y lamentablemente ello de manera indirecta podría incrementar la mortalidad. Omicron sigue siendo una variante de preocupación. Omicron no es una variante leve. Es importante entender que la sintomatología nos va a ayudar a identificar de manera precoz la infección por esta variante para actuar de manera oportuna. Las manifestaciones oculares es uno de los síntomas que se está registrando a la variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación. Este 20 de enero 2022, científicos y expertos de la Sociedad Británica de Oftalmología estarían registrando que la conjuntivitis, inflamación de la capa que recubre los párpados, estaría asociado a la variante Omicron. Es importante entender que este síntoma no sería grave, pero que la presencia del mismo podría indicar que se trataría de la infección por esta variante de preocupación. Debemos nosotros ir conociendo cuáles son los síntomas que se asocian a la variante. Hasta el momento se han registrado que los más comunes serían fatiga, dolor muscular y dolor de garganta asociado a erupciones cutáneas, sudoración nocturna, zumbido de oídos, caída de cabello y ahora la conjuntivitis. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.